Y yo quiero hablar en esta noche sobre la eficacia de nuestro guía y de nuestro maestro, poniendo los ojos en Jesús. Y quisiera, ya se sentaron, vamos apenas a leer la Biblia, que si puedes abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y ahorita después vas a estar sentado un rato. Capítulo 5 del Evangelio de Lucas, y vámonos al verso 27. ¿Lo tienes? Y quiero hablar de este párrafo aquí, donde vamos a leer estos 3 versículos, 3 cosas importantes. No meramente vamos a predicar de este pasaje solamente, pero quiero subrayar 3 cosas. Aquí dice el verso 27, después de estas cosas salió. Así que ahí vamos a analizar después de cuáles cosas salió. Y vio a un publicano llamado Leví, que también es el mismo del Evangelio de Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. No le preguntó, ¿verdad? Oye, ¿te gustaría seguirme? Y el otro no dijo, pues déjame, lo pienso, voy a orar, luego te digo. Fue de manera muy tajante la palabra, fue un mandato, sígueme. ¿Y qué dice el verso 28? A ver, no leí, no lo escuché claro. ¿Qué dice? ¿Otra vez? Otra vez la primera frase. ¿Y qué hizo? ¿Y qué más dice? El verso 28. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y yo quiero hablarte hoy sobre poner nuestros ojos en Jesús. ¿Cómo es que debemos de poner nuestros ojos en Jesús? Hebreos capítulo 12, el verso 2, dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Cuando habla de poner nuestros ojos en Jesús, desde luego no está hablando de poner nuestros ojos literalmente, porque no podríamos nosotros poner nuestros ojos en Jesús, pero lo ponemos a través de nuestra fe. Romanos 1:20 dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Lo invisible de Dios se hace claramente visible, ¿verdad? Efesios 1:18 dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuáles ojos? Los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra fe. Eso es como debemos de poner nuestros ojos y nuestra vista en Jesús. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, hay riqueza, hay herencia para los santos. Di conmigo: hay riqueza y hay herencia para mí, para los santos. Tú y yo somos santos, ¿verdad? No porque yo digo que soy santo, soy santo. Yo creo lo que Jesús dice que yo soy santo. Si soy lavado por su sangre, entonces soy santo. Si yo camino en fe, en su palabra, yo entonces soy santo. Amén. Ya dijo Sarita que sí. Siempre, a veces pongo luego las prédicas y no hay prédica, ¿verdad?, donde no se oiga la hermana Sara ahí alabando al Señor. Y quiero entonces, regresando aquí a Lucas capítulo 5, dice: después de estas cosas. Así que si analizamos después de cuáles cosas, el verso 17 hasta el verso 26 nos habla ahí de ese momento que también lo menciona Mateo en el capítulo 9 y Marcos en el capítulo 2, de ese momento cuando dice que 4 amigos traen a un varón que estaba paralítico.
Y entonces lo suben por la azotea y hacen un hoyo en la casa. No sé de quién era la casa, ¿verdad? Pero era el lugar donde Jesús estaba y estaba abarrotado. Y llegaron con este hombre paralítico y dijeron: no, hoy tiene que suceder algo, ¿verdad? Y como no le permitían entrar por la multitud, todos querían estar ahí. O sea, se olvidaron de los buenos modales. No existía la amabilidad en ese instante porque todos querían estar escuchando la palabra de Dios. No era egoísmo, era que estaban en el momento, es que estaban interesados, es que aquello estaba bueno, ¿verdad? Había una atmósfera sobrenatural, celestial. Jesús estaba hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es importante. Y nadie se movió para dejar pasar al paralítico. Pero tampoco ellos se hicieron los ofendidos, los sentidos. Nadie dijo: pues vámonos, aquí en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia, ¿verdad? Aquí no lo atienden. No, nada de eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer un hoyo por el techo y vamos a llevarlo delante de Jesús, porque este paralítico se tiene que levantar. Amén. ¿Verdad? Y entonces eso fue lo que aconteció. Pero resulta que aunque hubo gozo, aunque hubo celebración, aunque hubo algarabía en aquel momento, cuando aquel paralítico, ¿verdad?, en el momento se levanta, toma su lecho y sale alabando a Dios, también hubo en aquel momento, ¿verdad?, murmuración y crítica, desacuerdo, ¿verdad? Porque resulta que era el día de reposo y Jesús le ordenó a este hombre llevar su lecho, ¿verdad? Y entonces, enseguida, el verso 27 dice: después de estas cosas, después de aquel momento maravilloso, después de aquella sanidad, después de aquella motivación para la gente que estaba ahí reunida, y también después de aquel celo religioso que algunos expresaron, dice que entonces Jesús sale, empieza a caminar por la ciudad y se encuentra a un hombre llamado Leví. ¿Qué estaba haciendo Leví? Leví estaba ocupado, Leví estaba haciendo su trabajo, ¿entiendes? Yo me sorprendo que cuando Jesús llama a alguien, él procura llamar, no hace acepción de personas. Di conmigo: Él no hace acepción de personas. Él no le hace el feo a nadie. Pero Jesús se interesa mucho en aquellos que son responsables, en aquellos que están haciendo algo, en aquellos que están ocupados, ¿entiendes? A veces se piensa y dice: no, todos los que están en el ministerio es porque son bien flojos. Se meten a servir, a ser pastores porque no quieren trabajar, porque no quieren serse responsables, etcétera, ¿verdad? Pero resulta que cuando Jesús llama a la gente que llama, los llamó a todos. Si tú te fijas, cuando llama a sus discípulos, los llamó y fue al lugar donde estaban en su ocupación, en su trabajo, en su actividad. Unos pescando, otros estaban haciendo otro tipo de actividades, y ahí los empezó a llamar. Y a este lo llamó cuando estaba también ocupado. Dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Era un recaudador de impuestos, era un publicano. Y dice que Jesús pasó por ahí. ¿Dónde se encontraban los publicanos? Se encontraban en las entradas de las ciudades, porque la mercancía, lo que entraba, lo que salía de la ciudad, le cobraban los impuestos. Pero aquí era Capernaum. Y en Capernaum lo fuerte de la economía era la pesca. Así que Leví estaba donde estaban las barcas, donde llegaban los pescadores con su pesca, porque contabilizaban ahí, y ahí estaba la venta del pescado, y entonces ahí también él aprovechaba y ahí cobraban los impuestos, ¿verdad? Cualquier parecido es mera coincidencia. Y entonces dice que Jesús llega ahí, vio a un hombre publicano llamado Leví. ¿Qué estaba haciendo Leví? Leví estaba cobrando los impuestos. Yo no sé si ya se conocían, yo no sé si ya habían dialogado, yo no sé, ¿verdad? Si ya habían quedado de verse a tal hora para que le diera una respuesta. Yo no sé. Lo único que sé es lo que dice la Escritura. Y aquí no hubo un diálogo como tal, solamente Jesús llegó, le vio donde estaba, se dirigió a él, le vio, yo creo, los ojos y le dijo: sígueme. Me gusta la respuesta, me gusta la reacción. ¿Cuántos quieren ser personas sobresalientes en el proyecto de Dios?
¿Cuántos quieren ser personas que sobresalen, que no son simplemente un número más, sino gente importante para Jesús, gente a la cual Él toma en cuenta para sus planes, para sus proyectos, para sus propósitos? ¿Alguno? Deja tu mano un momento ahí, no la bajes rápido porque quiero apuntar sus nombres, ¿verdad? Ahora, déjame te digo algo. Si tú quieres ser una persona que tenga presencia en el corazón de Dios, si tú quieres ser una persona que tus decisiones afecten positivamente a otros en un futuro, en un porvenir, entonces fíjate lo que hace Leví. Leví no ver el clásico, ¿verdad? Lo voy a pensar, voy a orar, a ver qué siento, a ver qué me dice el Señor, a ver qué siento en mi espíritu, ¿verdad? Hoy le damos muchas vueltas al asunto para darle una respuesta al Señor cuando Él dice: quiero hacer algo contigo, quiero hacer algo en tu vida. Le damos muchas vueltas, nos volvemos muy espirituales. Si no oramos, ahí sí sale, ¿verdad? Voy a orar, ¿verdad? Y entonces dice que aquel hombre, ahora déjame te digo y te aclaro, los recaudadores de impuestos, la Biblia dice que eran ricos, vivían bien. Cuando tú escuches que alguien está dejando algo, alguna actividad, algún empleo, algún negocio, algún proyecto personal por servir a Dios, ya sea de tiempo completo, de tiempo parcial, y cuando escuches que de esa persona dicen: ay, lo hace por dinero, lo hace por interés, descarta. No es cierto. No es cierto, ¿verdad? Yo les hablaba el domingo que cuando fueron al templo de la oración, a la hora de la oración, dijeron: no tenemos ni oro ni plata. Yo creo que allí iba también Leví, Mateo, y también estaba igual. O sea, en tiempo pasado era un recaudador de impuestos y era rico, ¿sí? Pero ¿qué hizo Leví? No solamente siguió a Jesús. Antes de decir sí sigo, antes de levantarse, antes de preguntar ¿y qué voy a hacer si te sigo? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y cuál va a ser mi recompensa? Antes de eso, Él tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Dice que lo dejó todo. Y cuando dice aquí todo, no está hablando específicamente de lo que tenía en su escritorio. Cuando dice que lo dejó todo, esto implica todo lo que representaba su negocio, su trabajo. ¿Por qué lo dejó todo? ¿Alguien quiere opinar? ¿Por qué crees que lo dejó todo? ¿Nadie? A veces dicen, ¿verdad? ¿No? Es que ustedes son bien convenencieros. ¿No se escucharon? ¿Nadie ha escuchado eso? ¿O nada más a mí me lo han dicho? Ustedes son convenencieros. Y yo le digo: tienes toda la razón. Tú te metiste a esa religión por conveniencia. Claro que sí. Yo vi que me convenía. Desde luego no estamos hablando el mismo lenguaje. Cuando ellos hablan de conveniencia, está hablando de que nos aprovechamos de algo, de algo. Pero realmente cuando decidimos levantarnos para seguir a Jesús, lo estamos haciendo porque nos conviene. Es una buena decisión. Dice que lo dejó todo. Se levantó y le siguió. Aquel hombre sabía perfectamente lo que representaba levantarse y seguir a Jesús. Lo primero que iban a hacer es que lo iban a criticar. Qué bueno que a ti no te han criticado por tomar decisiones. Sí. Qué bueno que a ti nadie ha opinado nada contrario por levantarte y seguir a Jesús. Sí. A Leví sí, a Mateo sí. ¿Qué crees que dijeron de él? Ay, qué tonto.
¿Cuántos quisieran una oportunidad así y el que la tiene la desaprovecha? Porque muchas veces, escúchame, Dios cuando habla de bendición, la mayoría de las veces va a relacionar bendición con lo espiritual, pero también con lo material. El problema es que nosotros cuando Dios habla de bendición, Él habla de lo espiritual, habla de su presencia, habla de lo que Él es, de lo que Él tiene para darnos. Cuando nosotros hablamos de bendición, nosotros hablamos del otro aspecto. Cuando Dios habla de bendición, habla de lo que Él tiene para darnos. Cuando yo hablo de bendición, o cuando el hombre habla de bendición, habla de lo que nosotros queremos. Entonces, se levanta y le empieza a hacer. Yo quiero hablar de tres cosas. La primera es que Jesús viene con Mateo, con Leví, como viene con cualquiera, como vino contigo, como viene contigo. Cuando digo como vino, estoy hablando del momento que te llamó, pero así viene con nosotros todos los días. Yo creo que cada día por la mañana, si pusiéramos atención, podríamos escuchar esa voz quizás muy tenue, la misma palabra, la misma frase que le dijo a Leví: sígueme. Quizás cuando te despiertas y pones mucha atención, puedes alcanzar a escuchar a Jesús con esa frase que le dijo a Leví: sígueme. Pero quizás tú te levantas, te limpias las legañas y dices: ay, no, es que todavía estoy dormido. Y si acaso entendemos que es Jesús, le decimos: sí, Señor, sí te sigo, pero yo no quiero ser un fanático, no. Yo no quiero ser una persona religiosa, exagerada. Pero Leví dice que se levantó y dejándolo todo, le siguió. Ahora, dejarlo todo para seguir a Jesús. ¿Crees que sea un buen negocio? Sí. ¿Cuánto creen que es un buen negocio? Mentirosos. ¿Qué has dejado tú por seguir a Jesús? Me pregunto yo. ¿Has dejado todo por seguir a Jesús? Sería bueno dejar todo por seguir a Jesús. Y cuando digo mentirosos, somos mentirosos todos. Porque cuando estamos en un momento de emoción, de sentir su presencia, lloramos, levantamos las manos, temblamos, nos sacudimos y le decimos: Señor, ahora sí, Señor. Por esta te prometo, no voy a faltar a ninguna reunión, Señor. Porque estamos en el momento de su presencia o de la necesidad. Pero pasan los días y nuestro razonamiento nos dice: mira, no seas tan extremista, ¿verdad? Este no era un momento de éxtasis espiritual para Mateo. Pero Jesús estaba frente a él. Imagínate, yo quiero que puedas, se me eriza la piel, yo puedo que te puedas imaginar tener a Jesús frente a él, viéndolo al rostro, a los ojos. No sé qué tan distante, pero se le acercó viéndolo al rostro y le dijo: sígueme. Imposible decirle que no. Porque lo que tiene Jesús es que cautiva. Jesús cautiva. Su presencia nos apasiona. Y perdón, si su presencia no nos apasiona, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero su presencia nos tiene que cautivar, nos tiene que apasionar. Y entonces se levanta aquel hombre y lo deja todo. Ellos tenían siervos, ellos tenían criados, ellos tenían personas allegadas que hacían el trabajo porque tenían que contabilizar.
el costalito, ¿verdad? La fruta, el pescado, todo, ¿verdad? Para poder, ellos solamente veían lo que se pagaba y estaban al pendiente de que se hiciera aquello adecuadamente, y entonces ellos se llevaban una buena tajada, un buen porcentaje. Pero dice que se levanta y lo deja todo. Cuando dice que lo deja todo, yo estoy seguro que dejó las ganancias de ese día. Dejó su futuro, su porvenir, humanamente, para seguir a Jesús. Por eso es que cuando Jesús dice difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, pregunta a Pedro y dice: Señor, nosotros lo hemos dejado, ¿qué cosa? Hemos dejado casas, bienes, tierras, familia. Lo hemos dejado todo. ¿Qué pues recibiremos? Y me gusta que Jesús, ¿verdad?, en todo se fija. Y les dice: en esta tierra van a recibir 100 veces más de lo que hayan dejado por seguirme, y lo por venir, la vida eterna. Oye, eso estaba interesante, eso está bueno. 100 veces más. Ahora Mateo, Leví no se levantó aquí, ¿verdad?, porque le funcionó el cálculo y dijo: ¿y cuánto voy a dejar para multiplicarlo por 100? No. Él se levantó porque vio los ojos de Jesús y lo cautivó su mirada, lo envolvió la presencia del Espíritu Santo. Cuando le dijo: sígueme, se levantó. Aclaro. No estaba hipnotizado. No lo manipuló. Yo quiero que quede claro, ¿verdad? No lo obligó. Pero aquel hombre, ¿qué inspira a Jesús? A ver, ayúdame. Cuando tú viniste a Jesús y sentiste su presencia y la palabra te habló, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué te cautivó de Jesús? Lo primero que sentimos es paz, confianza, respuesta. Ayúdenme, ¿qué más experimentamos cuando venimos a Jesús? Veníamos cargados, estábamos heridos, lastimados, deshechos algunos. No sé, ¿cómo venías? ¿Cómo llegaste a Jesús? ¿Qué te inspiró? ¿Qué hizo? ¿Qué provocó en tu vida? El amor, la paz, el descanso, gozo, libertad, seguridad, y todo eso y más le podíamos agregar, y todavía nos quedamos cortos. Y eso fue lo que sintió aquel hombre cuando se acerca a Jesús, lo ve a los ojos y le dice: sí. Yo no sé por qué ponemos tantos peros. Él se levanta y dice que lo deja todo y le siguió. Pero el verso 29 no termina ahí, ¿verdad? Con un hombre frustrado que al día siguiente vino, ¿verdad?, de pronto el recuento y dijo: ¿qué hice? ¿Qué decisión tomé tan arrebatada? No fue el momento. No. Yo no veo a un hombre así. Yo veo a un hombre que dice el verso 29: y le hizo, ¿qué cosa? Un gran banquete en su casa. ¿Alguien aquí ha hecho un banquete? ¿Qué implica hacer un banquete y un gran banquete en su casa? ¿Es trabajo? ¿Es inversión? Hace días alguien nos invitó a su cumpleaños y la cumpleañera llegó, no quiero decir quién es, llegó, y desde que llegó se puso a trabajar, a atender a todo el mundo, a servir. Todos comimos y la cumpleañera no comió. Y todos nos venimos y la cumpleañera se quedó a recoger, bien bendecida, bien feliz, ¿verdad? La cumpleañera. Así que hacer un banquete implica mucho más de lo que de pronto planeamos. Yo veo a un hombre que deja todo y se convierte en un inversionista. Porque si queremos nosotros tener resultados,
tenemos que aprender a invertir. ¿Qué estaba haciendo? No estaba quedando bien con Jesús. ¿Cuál era la finalidad de hacer este banquete? En primer lugar, mostrar su corazón agradecido con Jesús. Pero lo segundo es que dice, mire lo que dice este verso 29. Hizo un gran banquete en su casa. ¿Y qué más dice? Y había mucha compañía de publicanos. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros debemos de hacer discípulos y predicar el Evangelio, dice empezando desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando hablamos de esos tres espacios o niveles, estamos hablando, Judea representa el lugar donde estamos establecidos. Y luego vamos a ir extendiéndonos. Y luego dice, el límite es lo último de la tierra. Así que el lugar donde él tenía que dar testimonio era con la gente que estaba cerca. Y él sabía que muchos lo iban a criticar. Antes de que se levantara la crítica, él entonces toma esta medida, esta estrategia, y dice, yo necesito que los que me van a criticar, antes de que me critiquen, conozcan al que me cautivó. Y entonces hace un gran banquete. Al hombre se había quedado ya sin ingresos, el hombre se había quedado ya sin el futuro y el porvenir que él pensaba que lo iba a asegurar para su vejez. En un momento, por una decisión, ahora aquello había concluido. ¿Qué es lo más lógico que nuestra mente humana nos dictaría ahí? Cuida lo que tienes. Bueno, el hombre toma la medida. Dice que organiza un gran banquete en su casa. Y esa frase, ¿verdad? Cuando se hace una gran fiesta con mucha pompa y mucho derroche, aquí los mexicanos decimos, echó la casa por la ventana. Así que Leví invirtió y llamó a la compañía de publicanos. ¿Por qué eran los cercanos? Y él dijo, me van a criticar, me van a juzgar. Antes de que empiece la crítica, yo quiero presentarles al que me cautivó. Y ahí entonces viene Jesús con los publicanos y otros que estaban con ellos a la mesa. Entre esos otros, ahí estaban los escribas y los fariseos, y empieza la murmuración. Mientras unos con gozo celebran, otros van a estar murmurando. Tú enfócate en el que te llamó y enfócate en cumplir con el que te llamó en la comisión que él te dio de compartir su palabra y compartir su vida. La crítica siempre va a estar, ¿sí? De todos modos, todo el mundo nos va a criticar. ¿Entiendes? Si tú vas a una fiesta, a una boda, por ejemplo, bueno, no tú, si otros, ¿verdad? Los mundanos, los que no tienen temor de Dios, van a una boda y aquella boda está muy escasita, ¿verdad? Solamente una botellita de agua y un platillo pequeñito, todo medidito. ¿Cuál es el comentario? ¡Ay, qué tacaños! ¡Ay, qué mezquinos! Y de pronto si vas y es todo lo contrario, abundancia de todo, ¿cuál es el comentario? ¡Qué mal gastados! ¡Qué derroche! Yo mejor lo hubiera invertido en comprar muebles. O sea, de todos modos siempre va a estar la crítica. ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquella historia que nos contaban? Venían los libros de texto, ¿verdad? Del burrito y del papá y el niño, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? No es que nadie es de mi época. El hermano José, la hermana Rosita, sí se... La hermana Luna, que se ve joven, ya también más o menos es por ahí. El hermano Gaspar, más o menos de aquellos años, ¿verdad? Y de esta historia, ¿verdad? Donde el relato es más o menos el siguiente, ¿verdad? Que de pronto
van caminando y llevan el burrito de balde. Bueno, no sé si cambio el orden, ¿verdad? Y dicen, ay, qué tontos, el animal solo. No creo que va primero al revés, ¿verdad? Primero creo que va el adulto en el burro, ¿verdad? Y entonces de pronto ven unos jóvenes y dicen, ay, qué señor tan aprovechado. Mira, el niñito caminando y él bien a gusto arriba del burro. Y entonces, ¿verdad? Se baja y le dice al niño, súbete tú. Y luego por ahí van unas señoras, unas ancianas, y dicen, mira nomás cómo está el mundo. Qué muchacho tan desconsiderado. El papá que es mayor caminando y él viene a gusto en el mundo. Y entonces le dice, págate mi hijo. Y los dos van, ahora caminando y el burrito solo, ¿verdad? Y se encuentran a otros. ¿Y qué crees que dicen los otros? ¡Ay, qué tontos! El animal de balde y ellos caminando. Y entonces dicen, pues vámonos subiendo, mijo. Y se encuentran por ahí algunos de los defensores de los animales, ¿verdad? Y dicen, mira nada más que ingratos. Los dos arriba del pobre animalito, ¿verdad? Entonces siempre va a haber críticas. Ahí estaba el hermano Mateo, contento de que la salvación había llegado a su vida, feliz, atendiendo a Jesús, glorificando a Jesús y compartiendo el mensaje con sus amigos y sus hermanos, porque él quería que también fueran cautivados por la gracia redentora. Pero estaba la crítica y estaba la murmuración. Ahora, el mensaje se llama en esta noche, y me estoy tardando mucho con la introducción, siguiendo a Jesús, poniendo nuestros ojos en Jesús. En este pasaje nos pasamos aquí al libro de los Hebreos, y me voy a ir rápido porque ya me tardé mucho aquí. Hebreos en el capítulo 12 y este verso 2, la primera parte de este verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos, ¿cómo podemos poner nuestros ojos en Jesús? Ahora, hago un poquito aquí de comentario con esto, porque Hebreos, el pueblo judío, pueblo con cultura, con conocimiento de lo que se está hablando. Y entonces, cuando el escritor aquí dice, pongamos nuestros ojos en Jesús, yo quiero hablar por lo menos de dos aspectos cuando la mente hebrea relaciona esto de poner los ojos en Jesús. Tenemos que ir al punto del entorno, de la cultura. Y el pueblo judío era un pueblo, quiero hablar sobre estos tres aspectos: el aspecto del pastoreo de ovejas, el aspecto del liderazgo y de la estructura religiosa, y el aspecto de lo bélico, del pueblo preparado para la guerra y para las armas. Cuando el escritor habla acerca de Jesús, dice, pon tus ojos en Jesús, fija tus ojos en Jesús. Si vamos al primero de estos aspectos que yo mencionaba, el aspecto de las ovejas necesitaban seguir al pastor. Las ovejas, el pastor no tiene que ir detrás de ellas. Son las ovejas las que siguen al pastor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando hablo del pastor, estoy hablando de Jesús. Él es el buen pastor. Y entonces, cuando una oveja no fijaba sus ojos en su pastor, esta oveja se extraviaba. Y la oveja extraviada no tenía la capacidad de llegar al rebaño sola. Necesitaba poner sus ojos en su pastor. Necesitaba poner sus ojos, nosotros como iglesia, poner nuestros ojos en Jesús. Es ahí donde nosotros tenemos que cada día proponernos. Yo no voy a seguir mis propios deseos, yo no voy a seguir mis propias ideas, yo voy a seguir mis propias especulaciones o las opiniones de las voces que se escuchan por ahí, ¿verdad? Alrededor del tema. Yo voy a seguir a Jesús. ¿Cómo voy a seguir a Jesús? Porque pongo mis ojos en Él, hablando en el sentido espiritual.
De esta manera no nos vamos a extraviar. Y yo por eso leía, ¿verdad?, lo que dice Efesios capítulo 1, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Porque los ojos que vamos a poner en Jesús son los ojos de nuestro entendimiento. Ahí, para que podamos caminar de manera muy firme, de manera muy acertada. Lo otro que yo veo aquí es que cuando volteamos y vemos la cultura judía, vemos cómo estaba un pueblo temeroso de Dios, un pueblo con mandamientos, con instrucciones, con leyes, con ordenanzas, ¿sí? Y entonces Jesús llega el momento cuando en su tiempo, en su época, habla de la enseñanza y habla de los maestros. Dice, hagan todo cuanto ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. La enseñanza era correcta, pero el ejemplo, el testimonio, el liderazgo no estaba siendo eficiente. Tú y yo tenemos que centrarnos en ver la palabra. La palabra es el fundamento de nuestras vidas y el líder al que vamos a seguir se llama Jesús. Se llama Jesús. ¿Sí? Forzosamente necesitamos tener liderazgo humano. Forzosamente necesitamos tener discipuladores. Cuando hablamos de liderazgo, la palabra líder como tal no aparece en la Biblia. Aparece el término discipular. Así que tendremos que ver que hay discipuladores, que hay maestros que enseñan la palabra y hay discípulos que reciben, que aprenden la palabra, ¿sí? Ese es el segundo aspecto, ¿sí? Nuestro fundamento es la palabra. Nuestro fundamento es la doctrina, no nos vamos a mover de ahí, ¿sí? Que hay diferentes maneras de presentar la palabra, bueno, nosotros somos respetuosos de eso, no vamos a complicarnos la vida. Pero la esencia y lo importante es la palabra, y ahí como maestro tenemos a Jesús. Él es por excelencia el maestro de la palabra. Pero luego también volteamos nuestros ojos para ver cuando había una batalla, cuando había una lucha, cuando había una guerra. ¿Te acuerdas aquella canción que cantaban las doncellas que molestó mucho al rey Saúl? Dice que cuando volvían de la batalla, las mujeres, las jóvenes salían a recibir a los soldados que venían de la batalla y cantaban una cancioncita. ¿Te acuerdas? Que dice, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enoja el rey. ¿Por qué se enojó el rey? Oye, estaban cantando una verdad, pero él sintió mucho celo, porque llegó el momento que Saúl se volvió indiferente. Y en el tiempo que David empieza a salir a las batallas, él era muy dedicado, él era muy responsable, él era de los que iban al frente de la batalla, y por la gracia y por la misericordia de Dios le daba el favor para salir victorioso. Esto debió de haber provocado alegría en la vida del rey, pero lo que vino fue un celo, porque él estaba evadiendo su responsabilidad. Volviendo a este punto, a este tema, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sí, tú y yo no podemos poner nuestros ojos en lo circunstancial. Tú y yo no podemos poner nuestros ojos en lo relativo. Tú y yo no podemos poner nuestros ojos, ¿verdad?, en los aspectos cotidianos y naturales, los ojos de nuestro entendimiento y los ojos de nuestra fe. Tú y yo los tenemos que poner en Jesús. No. Si los ponemos en las circunstancias, nos podemos equivocar. Si los ponemos en las filosofías, si lo ponemos en el discurso, si lo ponemos en el buen predicador, si lo ponemos en aquel, en el otro, nos vamos a equivocar. Necesitamos poner nuestros ojos, ¿dónde? En Jesús.
Por eso es que cuando se para el maestro delante de Leví y le dice, sígueme, ¿sabes por qué le siguió? Porque le cautivó con su mirada. Porque él en ese momento hubo una conexión y sintió seguridad. Dice que es el autor y consumador de la fe. Y se sintió seguro. Se sintió estable. Sabía que era la mejor decisión que podía tomar en aquel momento. Y se levantó dejándolo todo. Y yo quiero terminar el mensaje en esta noche. ¿Qué pasa o qué hubiera pasado si Mateo, antes de levantarse, le dice, Señor, y si te sigo, ¿de qué voy a vivir? Señor, y si te sigo, ¿qué voy a obtener? Señor, y si te sigo, ¿qué me vas a dar? Entonces, cuando queremos saberlo todo y preguntamos todo y queremos las respuestas, ya no vamos a caminar en fe. Vamos a caminar en nuestro razonamiento. Vamos a caminar condicionando y negociando con Dios. Y dice que se levantó dejándolo todo para seguir a Jesús.